Buenas tardes, profesora y compañeros. Somos el grupo número 3 y el tema de nuestra exposición es estrategias para fomentar la creatividad en las escuelas de educación inicial. Como primer punto tenemos las estrategias didácticas. En sí, las estrategias didácticas son un procedimiento pedagógico que contribuye a lograr el aprendizaje en los estudiantes. Esta se enfoca en la orientación del aprendizaje. Dicho de otra manera, la estrategia didáctica es el recurso del que se vale el docente para llevar en efecto los propósitos planteados. Los docentes hacen uso de estrategias didácticas para desarrollar los contenidos de un programa y así transformarlos en un concepto significativo para sus estudiantes. Dentro de las estrategias didácticas, se basa en la enseñanza y en el aprendizaje. Dentro de la enseñanza son utilizadas por el agente, en este caso será el docente, quien él va a impartir, va a promover y a facilitar el aprendizaje significativo a sus estudiantes. Y dentro del aprendizaje es adquirido por los estudiantes para reconocer, aprender y aplicar la información en su diario vivir. Dentro de estas estrategias tenemos las estrategias referidas al profesor. Estas estrategias están divididas en dos dimensiones. La dimensión objetiva, que es la correspondiente al espacio físico, y la dimensión subjetiva, que es la que se diferencia de una zona de acción y una zona marginal, a lo cual debe llegar el profesor, en la que debe realizar cambios de lugar en los educandos. Para ello, el profesor debe moverse por toda el aula. El docente deberá informar de los objetivos y conectarlos con los recursos didácticos disponibles y tareas. Además, si es necesario, se analizará los trabajos anteriores para superar errores y aprovechar aciertos, centrar y mantener la atención, dando informaciones novedosas y usando referencias. Aunque el profesor interviene en la aplicación de todas estas estrategias, en algunas su intervención es más directa. Estas son las estrategias docentes o de enseñanza. Entre ellas tenemos la enseñanza directa o explícita, que es la enseñanza recíproca a través del diálogo o la discusión entre un profesor y estudiante. Esta guía de razonamiento donde se realizan interrogantes al estudiante para ayudarle a construir relaciones lógicas entre la información nueva y la anterior. Pero la estrategia más directamente relacionada con el profesor son las expositivas. Entre ellas tenemos el resumen y la repetición. La focalización, que consiste en llamar la atención sobre ciertos contenidos fundamentales o difíciles de comprender, y la clarificación y las preguntas. Tenemos las estrategias referidas al alumno. Esto se refiere a la manera en que el alumno pueda seguir una secuencia lógica y estructurada para facilitar la realización de tareas intelectuales, así teniendo en cuenta el aprendizaje, ya que es un proceso muy complejo en el cual es necesario utilizar estrategias teniendo presentes siempre las necesidades individuales y en enseñar en torno de las características del aprendizaje. Estas estrategias se dividen en dos, que son las cognitivas y metacognitivas. La estrategia cognitiva nos dice que es un conjunto de procesos que facilitan la realización de tareas intelectuales. Las estrategias metacognitivas es el pensar en los pasos dados en la solución de un problema. Tenemos las estrategias cognitivas. Estas se dividen en 4, que son resolución de problemas, la autoinstrucción, autogestión del aprendizaje y pensamientos en voz alta. La resolución de problemas nos dice que nos ayudará a facilitar al alumno el trabajo autónomo. La autoinstrucción, mientras realiza sus tareas, se dicen que cómo debe actuar. La autogestión nos dice que el estudiante debe controlar su conducta de aprendizaje. Además, hay que tener el autocontrol, el autoevaluar las respuestas y el autorrefuerzo.
Por último, tenemos el pensamiento en voz alta, que es el alumno describe verbalmente los procesos mentales, y esta técnica es efectiva para mejorar la actuación del alumno y poder evaluar el proceso de resolución del problema. Por último, tenemos la estrategia metacognitiva. Esta nos da 3 conceptos. Esto que corresponde a las estrategias didácticas, que son las microestrategias, el método de estudios y las secuencias de aprendizaje. Tenemos la metodología de acción didáctica. La metodología de acción didáctica implica todo método a pasos o fases en secuencia temporal y lógica. Es decir, método equivale al orden en las actividades que se realizan. También nos dice que la metodología didáctica además asegura de la secuencia de estas actividades sea racional y ética para garantizar la consecución. Aquí tenemos algunos modelos de la acción didáctica a cualquier nivel educativo. Tenemos que es la lección magistral. Esto nos dice que es el método didáctico en lo cual se clasifica dentro de las metodologías colectivas. Tenemos también la lección expositiva. La lección expositiva nos dice que dentro de las metodologías colectivas habla sobre la exposición de los conceptos básicos. Por otro punto tenemos la reflexividad, en lo cual nos dice que socializa la participación del discente, en lo cual orienta la reflexión individual a una competencia pedagógica. Tenemos el contrato didáctico. El contrato didáctico nos dice que es una técnica personalizada a lograr el aprendizaje individuales, compartiendo con los compañeros los conocimientos y habilidades previos a su nivel de competencia. Tenemos la negociación didáctica. En la negociación didáctica, este método es socializado, en lo cual se lleva a aplicar acuerdos colectivos y el compromiso de los estudiantes para tener una mejor calidad de enseñanza. Tenemos el aprendizaje del descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento, este es el método de aprendizaje, como nos dice, está individualizado en la autonomía de la búsqueda de los recursos didácticos. Por penúltimo punto tenemos los grupos colaborativos. En los grupos colaborativos aplica a lograr el aprendizaje individuales, compartiendo los conocimientos y habilidades y cooperando los logros de los nuevos niveles de competencia. Y por último punto tenemos los métodos fenomenológicos. Este método fenomenológico es un método didáctico también que individualiza y socializa, es decir, desconecta de la mente de todas las opiniones previas de un fenómeno, del objeto del conocimiento. Tenemos los principios metódicos de la acción didáctica. Tenemos algunos puntos como el método es el concepto más alto. La función de la metodología es justificar racionalmente el método. El método tiene que adaptarse a las exigencias de cada elemento del proceso didáctico. El método también debe adaptarse al concepto. También tenemos la adecuación del método a la finalidad. Dice que todo es el camino que conduce a un fin. La finalidad es el desarrollo integral de la persona. Un método no es viable si se opone a uno de sus valores. Si los contenidos son los instrumentos para conseguir los objetivos, estos también deberán adaptarse a ellos. La adecuación al alumnado. La acción didáctica debe adaptarse a la situación real del alumno, a sus intereses, capacidades y necesidades. En este principio se fundamenta el enfoque cuya finalidad es promover la individualización, promover aprendizajes significativos, conexión de ideas previas o de ideas nuevas.
También tenemos adecuación al contenido. Dice que el método debe tener en cuenta la estructura disciplinar y que cada disciplina tiene su propia estructura disciplinar que la diferencia de otra. En este principio se fundamenta el enfoque didáctico cuya finalidad es la globalización o interdisciplinaridad, presentación de contenidos agrupados por categorías. Como por último tenemos educación al contexto. Dice que se trata de tener en cuenta las condiciones en que se desarrolla el aprendizaje y por ello es necesario conocer el entorno del alumnado. El aprendizaje se concibe como una interacción entre el sujeto y su medio vital. En este principio se fundamenta el enfoque cuya finalidad es fomentar la socialización, selección de contenidos en función del contexto y la compensación de deficiencias originadas al entorno familiar de los estudiantes. Gracias. Buenas tardes, profesora y compañeros del tercer semestre Educación Inicial. Nosotros somos el grupo número 3 y a continuación les vamos a presentar la ronda El baile de los animales. Hemos escogido esta estrategia didáctica para los niños porque les va a permitir y les otorgará beneficios tanto en su desarrollo motriz como en su expresión oral y corporal. Además de esto, tendrá beneficios para compartir en su entorno y sobre todo hará que su aprendizaje sea más llevadero y lo disfrutará, por lo que no se tornará aburrido. Así que a continuación les vamos a presentar el baile de los animales. A ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia